Muy buenos días. Estamos aquí para dar continuación a las Jornadas Filológicas 2021 y ahora tenemos nosotros la mesa que está titulada en el 150 aniversario del natalicio de José Juan Tablada. Y vamos a escuchar como primera ponente a la doctora Pilar Mandujano, que es investigadora de nuestro instituto, de nuestro Centro de Estudios Literarios, con la presentación Rescate de los primeros textos periodísticos literarios de José Juan Tablada, publicados en la prensa mexicana en 1891. Como hace unos minutos nos comentaba la propia Pilar, la participación de ella se refiere más al siglo XIX. Nosotros y el resto de los participantes vamos a estar trabajando más con el siglo XX y con la presentación de la remodelación de un portal que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Es el portal más antiguo del Instituto de Investigaciones Filológicas, que es José Juan Tablada Letra e Imagen. Y en nuestras presentaciones del resto de los participantes irán a versar sobre este nuevo portal. Entonces, pues te escuchamos, Pilar, con mucho gusto. Muy bien, pues muchas gracias a los que nos están viendo, escuchando, por su presencia. Muy bien, rescate de los primeros textos periodístico-literarios de José Juan Tablada en la prensa mexicana en 1891. Aparte de los 150 años del natalicio de José Juan Tablada, 1871-1945, en este año de 2021 se cumplen otros aniversarios relacionados con la obra del escritor. En 1891, a la edad de 20 años, Tablada publicó sus primeros textos periodísticos en el periódico El Universal. Las columnas Rostros y Máscaras, Fisonomías, Croquis Violentos y Entrevistas Falsas, motivo de este escrito, entre junio y octubre de ese año. Sus traducciones de cuentos de los autores franceses, sus artículos de crítica literaria, de artes plásticas y cultura en general. Además, sus poemas iban apareciendo desde inicios de ese año. El autor cubría diversos flancos de su actividad creativa en ese pródigo año de 1891, cuando el régimen porfirista se había consolidado o estaba consolidándose. Con motivo del centenario del natalicio de Tablada en 1971, es decir, hace 50 años, Héctor Valdés editó el volumen que recogía casi la totalidad de su poesía, con cuyo título Poesía se iniciaba la publicación de Obras 1 de José Juan Tablada en la colección Nueva Biblioteca Mexicana. 10 años después, en 1981, es decir, hace 40 años exactamente, el doctor Jorge Ruedas de la Serna publicó el volumen Obras 2, Sátira Política, que agrupaba los textos Tiros al Blanco, 1909, y la única obra de teatro del autor, Madero Chantecler, 1913. Desde hace medio siglo, el sello de la colección citada Nueva Biblioteca Mexicana de la UNAM han salido a la luz poco más de una decena de títulos, que por cierto el doctor Fernando Curiel de Fossé editó los últimos 2 tomos de los títulos de la misma, las ediciones críticas de las memorias de José Juan Tablada, la Feria de la Vida, Obras 9, y Las Sombras Largas, Obras 10, esto lo hizo en 1914. Antes de entrar en el tema de la edición de los primeros textos periodísticos del autor planeados para esta colección de la UNAM, me interesa referirme brevemente a la trayectoria que han seguido las publicaciones de Tablada en las distintas etapas de edición programadas a partir, cito a Rodolfo Mata, de que el Centro de Estudios Literarios adquirió el compromiso de llevar a cabo el rescate, la organización, la edición y publicación de la obra del autor en 1970,
cuando a través de diversas negociaciones con la viuda del poeta, Nina Cabrera, cedió los derechos de autor a la UNAM y entregó libros, escritos inéditos, álbumes fotográficos y diversos papeles y documentos que actualmente forman parte del archivo José Juan Tablada. Hasta ahí el doctor Mata. Resultan de suma importancia los trabajos realizados, por un lado, el de Esperanza Lara Velázquez, en cuanto a que levantó y editó el catálogo de los artículos de José Juan Tablada en publicaciones periódicas mexicanas 1891-1945 en 1995. Y por otro, la organización del catálogo del archivo José Juan Tablada, llevada a cabo por Columba Galván, también a mediados de la década de los 90 del siglo XX, ambos trabajos permitieron tener un panorama más amplio y completo de la vida y obra del autor y consolidar varios proyectos. Bueno, vamos a esperar a que pueda retomar las cosas de la conexión, la doctora Pilar Mandujano, y aprovecho el momento, creo que salió, volverá a entrar. Aprovecho el momento para mencionar a los otros integrantes, ¿no? Que no los mencioné, creo que estamos aquí, el doctor Gabriel Manuel Enríquez Hernández, ¿no? Todos tenemos aquí nuestro letrero, y a los escuchas, oyentes, videntes o como queramos llamarles, pues les quedará claro. Solo quiero mencionar que Gabriel y yo dirigimos el proyecto PAPIT IN 304019, con el cual se remodeló el sitio José Juan Tablada, y participaron con nosotros el maestro Jorge Mendoza Romero, la doctora Coral Velázquez Alvarado y el ingeniero Iván Miseli León. Cada uno desarrolló su parte, ¿no? Cada quien tuvo su participación en este proyecto, que fue un proyecto bastante complejo, ¿no? También nos acompaña aquí la doctora Marta Montemayor, ¿no? La secretaria académica de nuestro instituto. Y bueno, me tomaré un poco la libertad de aprovechar el tiempo en algo que estaba comentando la doctora Pilar, y es que decía yo en un momento al principio que ella iría a trabajar sobre el 19 y nosotros sobre el 20, pero eso no es tan verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que nuestro portal está más dirigido al siglo XX, tenemos lo que es la cronología, que incluye efectivamente toda la vida de Tablada, que incluye siglo XIX y siglo XX. Tenemos la poesía completa, en donde están precisamente siglo XIX y siglo XX, ¿no? Crónica de crónicas sí tenemos únicamente siglo XX, aunque tendremos siglo XIX en breve, con un trabajo que está desarrollando la doctora Coral Velázquez, a propósito de la crónica de espectáculos que desarrolló José Juan Tablada, y que está muy cercana precisamente a esos primeros momentos de cronista de José Juan Tablada. También tenemos por ahí, nos falta revisarlo aún, lo que es las crónicas japonesas, que también son, si no es siglo XIX, parte siglo XIX y parte siglo XX, como creo que todo mundo sabe por la exposición que hubo de Tablada en Bellas Artes, de que efectivamente nuestro poeta sí fue a Japón en el año de 1900. Decidimos por el equipo, que estamos aquí todos presentes, que yo fuera al final. Entonces le paso la palabra al doctor Gabriel Enríquez.
Muchas gracias, Rodolfo. Buenos días. Buenos días a la inmensa minoría que nos está viendo en estos momentos de la mañana. Para mí es un enorme gusto y un gran honor ser la cara y la voz de un equipo de trabajo que ha dado vida a esta nueva estación que esperamos que sea momentánea en este recorrido hacia el conocimiento y la divulgación de la obra del poeta mexicano José Juan Tablada. Digo que es una estación, digo que es una parada, porque, como bien señalaba el doctor Mata, este portal que les voy a enseñar en este momento, que les voy a compartir a ustedes en este momento, un segundito, y ya vamos a estar viendo nuestro portal. Permítanme. Aquí está. Espero que lo están viendo. ¿Lo están viendo, Rodolfo? ¿Se puede ver? Sí, sí, está todo claro. Este es el portal que, como pueden ver, se titula justamente José Juan Tablada, Vida, Letra e Imagen. Decía hace unos instantes que es una parada, que es un instante en los estudios y en la difusión de la obra de Tablada, porque, como decía Rodolfo Mata, este portal es una actualización. Es una actualización de otro portal que ahorita vamos a ver, justamente aquí hacia el final de nuestro actual sitio, el portal anterior. Vamos a ver, aquí está, listo. Nosotros hemos actualizado este portal que tuvo sus primeras presentaciones hará cosa más de alrededor de una década. ¿Por qué decidimos actualizar el portal? En principio, porque las condiciones, ahora sí vamos a regresar, porque las condiciones de cómputo han cambiado. En buena medida, este portal que les acabo de mostrar, a su vez, era un receptáculo de otros materiales que se habían ido publicando. Materiales electrónicos, un par de CD-ROMs y que reunían toda la crónica y toda la poesía de José Juan Tablada. Este portal comenzó a funcionar hace alrededor de 10 años, pero justamente muy cerca de estos 10 años también se empezó a lanzar un código abierto que permitía la adaptabilidad del nuevo texto. En síntesis o en pocas palabras, las posibilidades de los medios de comunicación informáticos nos abrieron un nuevo panorama y una nueva posibilidad para poder ofrecerles un portal como este que les mostraba en estos momentos. Este es el anterior y este es el actual. Ahora bien, ¿cómo se conforma un portal como este que ahora presentamos? Es muy importante que a la hora de concebir la difusión del material tan gigantesco que tiene Tablada, era arreglar o compaginar una especie de maquinaria que es imprescindible para que un portal como estos funcione. Si ustedes pueden ver, el portal alberga las partes más importantes que se han estudiado en el Centro de Estudios Literarios en torno a la obra de Tablada. La poesía, la crónica, la prosa varia, donde se incluyen algunos de los estudios que se han hecho sobre Tablada, la crítica sobre Tablada, pero también algunas cartas y entrevistas que el poeta consiguió. Asimismo, un libro muy especial o muy particular que le hizo acreedor, según el propio Tablada, de un premio del gobierno español, del gobierno japonés, que se titula Hiroshige, el pintor de la nieve y de la lluvia, de la noche y de la luna. El libro es inconseguible, tuvimos que reproducirlo, o se reprodujo,
directamente de un ejemplar que estaba en la Biblioteca Vasconcelos. También está una iconografía que por primera vez me parece que, aunque ya se ha presentado en alguno de estos CD-ROMs que nos antecedieron, que presenta el archivo gráfico que está en el Instituto de Investigaciones Filológicas en torno a las pinturas, algunas de las pinturas o de los dibujos que realizó el poeta, que, como es conocido, tenía gran pasión también por la pintura. Es más, en más de un sentido, su poesía es una expresión de estas dos vertientes de su vida, que estamos pensando en una poesía con extraordinaria capacidad de proyectar imágenes, ¿no? Y los haikus son apenas unos de esos ejemplos, o los poemas simultáneos, ¿no? Entonces, esto es la primera oportunidad que tenemos de reunir, y en eso vuelvo, es una reedición de un portal que reúne todos los materiales que hemos ido acumulando a lo largo de estos años de estudiar y trabajar a José Juan Tablada. También en la iconografía tenemos las estampas, algunas de las estampas que coleccionó José Juan Tablada, estas estampas japonesas, ¿no? Y que hemos pensado, o una de las decisiones que nos tuvimos que tomar es la forma de presentarlas en esta ocasión, que intentamos que pudiera advertirse la mayor capacidad de mostrar la estampa, y se pudiera visualizar de mejor manera la imagen que contiene la estampa, ¿sí? Además, se puede advertir debajo de la propia estampa la ficha de clasificación y sus características. También tenemos en el portal una especie de una cronología, ¿no? Cuya particularidad es que, dependiendo del año que nos interese leer, se puede ir desplegando cada uno de los datos que se fueron obteniendo, ¿no? Esta, a su vez, es resultado de una investigación y da datos que ayudan a aclarar muchas de las cosas que se han dado por sentadas en torno a la vida de Tablada. Y finalmente, tenemos esta parte de descargas que habla sobre la poesía de Tablada. Es un pequeño programita que el doctor Mata realizó para poder, además de reunir, hacer consultas específicas a la poesía de Tablada. Es un programa que se descarga. También tenemos algunos este libro, que también es de difícil acceso, donde se estudian las crónicas japonesas de José Juan Tablada. En síntesis, lo que quiero comunicarles, además de hacerles un brevísimo recorrido que he realizado, quisiera transmitirles que para poder alcanzar un portal como este, es indispensable que tres áreas se conjuguen o se interrelacionen entre sí para poder alcanzar estos portales. La primera es el área de diseño. La diseñadora de este portal es Marcela Flores Reina, que nos ayudó a conseguir lo que nosotros estábamos buscando. Nos ayudó a obtener el diseño gráfico del portal, de cada una de las secciones que ustedes pueden ver desde el inicio. Aquí están. Está la cronología, la poesía, la crónica, la prosa varia, la iconografía. Y además de diseñar cómo ingresar a estos, también diseñó una especie de índice que se puede advertir aquí en la parte de arriba del portal. Un segundo elemento y que plantea una programación muy especial es el área de cómputo. En el área de cómputo
Iván y Jorge Mendoza nos ayudaron muchísimo para realizar la programación y la ejecución de lo que está detrás. Porque este portal, a diferencia de otros, tenía la necesidad debido a la cantidad de información que presenta, las crónicas son más de alrededor de 5,000 cuartillas, de hacer búsquedas. Para que se pudiera hacer búsquedas, nosotros tuvimos reuniones y determinamos que la mejor forma o el lenguaje que íbamos a utilizar era utilizar un HTML, porque este permitía, gracias a las ordenanzas actuales con las bases de datos, el lenguaje HTML permitía realizar búsquedas. Un aspecto fundamental, porque además de organizar los materiales de la Babilonia de Hierro y México de día y de noche, las crónicas de tablada, en estas especies de columnas que intentan dar una imagen de lo que se hacía en el periódico, que también eran columnas, además de organizarlas, también se pueden realizar búsquedas por periódicos, por años, por columnas, y para ello, por ejemplo, podemos entrar a 27 y nos presenta que hay 37 en el Universal y 2 en el Universal Ilustrado. Si nos vamos para acá, nos va a mostrar, aquí vamos a ver de este lado, déjenme ver por qué no me quiere mostrar las crónicas ahora. Aquí están ya, hay que quitarla acá. ¿Sí? Aquí nos muestra todas las crónicas que están. Para que pudiera arrojar esto, Iván tuvo que construir una base de datos. Para que estuviera la base de datos, nosotros estuvimos con un equipo de becarios que nos ayudaron y nos auxiliaron a etiquetar todas las crónicas en lenguaje HTML. Eso que parece fácil y que parece decir, bueno, las crónicas sí existían, qué tanto trabajo era traerlas y pegarlas. Tuvimos que convertir las crónicas que estaban en el portal anterior y etiquetarlas y uniformarlas. Tuvimos que convertirlas a texto plano, que no proveniera de ninguna función de Word, porque pasaban toda la basura. Entonces, la primera decisión que tomamos para que un lector pudiera llegar y ver la crónica aquí o verla en página completa fue eliminar todas las marcas de Word, etiquetar y dar las instrucciones y transformarla en lenguaje HTML. Después, lo que tuvimos que hacer, y la otra parte, llevamos la parte de diseño, luego la parte de cómputo, toda la parte de cómputo la organizó toda Iván Michel, conforme a las decisiones. Él mismo impartió cursos a los becarios para que pudieran etiquetar. Y después, la tercera área que da forma y vida a este portal es indiscutiblemente la parte académica. Y una parte académica de este portal, de la cual me compete hablar a mí, es la parte editorial. Las crónicas demandaban una fuerte intervención desde el punto de vista editorial. Como el problema que plantean 5,000 cuartillas, más de 1,000 crónicas, es el siguiente. ¿Cómo dar uniformidad editorial a crónicas que provienen de diferentes periódicos, a crónicas que abarcan prácticamente 3 décadas, es decir, que muestran o que contienen una evolución del lenguaje? Las decisiones editoriales que tuvimos básicamente circulaban en 2 posturas o 2 posiciones. Una, dar una imagen de la evolución de este lenguaje. Voy a dar un ejemplo. Algunos anglicismos ni siquiera se manejaban bien, se escribían de forma diferente. El haiku aparecía de múltiples formas, haiku con J, haiku separado, haiku pegado, Buda aparecía con H,
otras veces sin H, cómo tráiler no se refería a un tractocamión, sino a una casa rodante, cómo dar uniformidad editorial para que no pareciera un mundo de posibilidades. Lo que decidimos es, pensando en el lector, era que nosotros deberíamos uniformar y actualizar prácticamente todo el lenguaje, es decir, todo el léxico, es decir, deberíamos dar preferencia al autor antes que dejar un registro de toda esa evolución del lenguaje, que por sí misma es muy interesante y que tiene una importancia fundamental para los filólogos. Pensamos en que los lectores, porque un portal está dedicado a un amplísimo público, deberían tener o alcanzar una facilidad de lectura. Y por eso decidimos actualizar casi todos los términos. Tuvimos unas excepciones mínimas, como Reporter, que hicimos un pequeño homenaje a ese oficio que apenas comenzaba, pero tradujimos bungalow en lugar de bungalow, Charleston en lugar de Charleston, snob con E en lugar de snob sin E, claxon con C en lugar de claxon con K, tenis con una N en lugar de tenis con doble L, y mantuvimos en cursivas las palabras que aún no son admitidas por el diccionario de la lengua española, como anglicismos, galicismos, japonicismos, helenismos, germanismos. Y finalmente, esta es una breve muestra de muchas de las decisiones editoriales que tomamos. Decidimos dejar, en el caso de los escritores y los artistas, decidimos traducir el nombre y dejar solo aquellos que eran muy conocidos, como es el caso de William Shakespeare. El resto de las ediciones o de las decisiones que tomamos en términos tipográficos fue, y para casi todo el portal, hacer una tipografía que no se pareciera a la del libro, porque uno de los defectos que mantienen muchos de los portales, incluidos hasta nuestros días, sobre todo los portales académicos, es pretender o heredar la tradición de la cual venimos, los libros, conservarla en un portal. Y me parece que eso produce a veces más complicaciones, como los callejones, porque se suele utilizar también el texto justificado, para dar esa impresión o como una muestra de una herencia de donde venimos. Considero que cada portal tiene sus decisiones. Voy a poner un ejemplo muy rápido y ya con eso cierro. Hoy estoy a punto de terminar. Decía que cada portal tiene sus propias determinaciones o debe elegir lo que mejor le convenga, porque otro portal en el que he trabajado, La Novela Corta, decidió hacer PDFs, pero el grueso de la producción de la novela corta son producir novelas que se puedan descargar y leer. El objetivo es diferente. Las crónicas no se pueden hacer en PDFs prácticamente interminables, porque, como les acabo de decir, son 5,000 cuartillas, no 30 o 40 como una novela corta. En ese sentido, las búsquedas no se podrían, las búsquedas en la novela corta solo se refieren a la novela corta, no se podrían hacer búsquedas generales como en este caso, que es la crónica. He realizado un muy breve paseo por esta actualización de un portal y he intentado mostrarles que somos herederos o que formamos parte de una tradición y de muchos investigadores que se han dedicado a la obra de Tablada. Pero mis compañeros ahora se van a encargar de algunas secciones o de la parte que les ha correspondido trabajar. Pero además de hacer una presentación, yo quisiera que fuera a ser una invitación para todos aquellos compañeros o personas que nos estén viendo, que se dediquen a la publicación y a la divulgación de la obra de escritores, para que también adopten este nuevo sistema, porque ofrece muchas ventajas. Una de ellas es el número de consultas.
Si tomamos en cuenta muy brevemente, por ejemplo, el número de descargas, 12,000 en un año, en el caso del portal de la novela corta, 3,000 consultas por año del diccionario de escritores mexicanos, 1,000, si no me recuerdo el dato me lo dio Iván, me va a corregir al rato, 1,600 visitas al diccionario Zapoteca, que es una obra exclusivamente para especialistas. Es indiscutible que los portales colocados en Internet nos ofrecen una maravillosa ventana para divulgar, para exhibir, para mostrar los resultados de las investigaciones académicas y es un maravilloso vehículo porque además de ser ecológico, además de que el público general pueda tener acceso, también puede permitir la reproducción a color, pensar la reproducción de las estampas de tablada, pensar que la exhibición de los poemas o de los haikus de tablada con los dibujos de tablada a color y reproducirlos en un libro es francamente incosteable. Se gastaría un dinero enorme para reproducir todos estos materiales. Y el portal ofrece todas estas ventajas. Así que, además de una presentación, espero que sea una invitación a lo largo de todas las participaciones de mis compañeros para que ustedes puedan y se animen a trabajar en portales de este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Gabriel Enríquez. Quería yo nada más mencionar, que es la diseñadora, es nuestra actual coordinadora del Departamento de Difusión y que es Mercedes Flores Reina. ¿Sí? Bueno, vamos a volver a darle la palabra a la doctora Pilar Mandujano y después continuaremos con los siguientes integrantes de la mesa. Gracias. Te escuchamos, Pilar. Entonces, continuaré. Sí, y voy a cortar porque no sea que me pase todo esto. Antes de entrar, esto ya lo había dicho, la ruta de las ediciones de las obras de tablada en literarios se ha ido dando por etapas, de acuerdo en parte con los proyectos ideados por el autor, pero que no llegó a concretarlos en vida, según lo comentado por el abate de Mendoza en varios ensayos. En una segunda etapa, bajo la coordinación de Margit Fren, cuando era coordinadora de literarios a finales de los años 80 del siglo pasado, se planeó llevar a cabo el rescate del material hemerográfico según lo anunciado por el autor en distintos momentos. Y lo dijo en artículos, correspondencia, en entrevistas, en contraportadas de libros, pero pues no aparecieron. En un momento posterior, en la tercera etapa, el doctor Ruedas de la Serna, coordinador del centro, retomó la decisión de continuar la edición del material periodístico del autor a mediados de la década de los 90, pero ya con la utilización de las nuevas tecnologías digitales. Para ello se inscribió el proyecto con el apoyo de CONACYT con el título de Crónica Mexicana Contemporánea, Crónica General de José Juan Tablada. Las 3 etapas han sido fructíferas según los textos editados y las materialidades electrónicas resultantes. La idea de la obra Diario de un artista, propuesto por Tablada, cristalizó en el título del libro, es Diario 1900-1944, Obras 4, editado por Guillermo Sheridan a partir del material encontrado en el archivo Tablada y de su propia investigación. El anhelo del autor de reunir sus ensayos sobre las artes en general lo concretó Adriana Sandoval en Arte y Artistas, obra 5. La misma investigadora rescató material para conformar Crítica Literaria, obra 6, que aunque el título no fue ideado por el cronista, es muy probable que agrupara los artículos cuya denominación, La Nueva Estética, con el subtítulo Manifiestos y ensayos sobre escritores y artistas, esto sí lo estableció Tablada, bueno, pues apareció con los títulos que le puso Adriana Sandoval. Bueno, otro título, por ejemplo, es En Tierras de Bolívar, ideado por Tablada, pero que posteriormente Serge Zaitsev lo rotuló con el título
por Tierras de Bolívar, obras 8, y recoge los textos sudamericanos del autor escritos entre 1919 y 1920. Otros de los proyectos de edición más anhelados y largamente anunciados por Tablada, La Babilonia de Hierro, tampoco llegó a feliz puerto en la vida del autor. Pero según su plan, el libro debía de ser el reflejo más vivaz y palpitante de Nueva York, el cual se nutría con sus más de 700 crónicas publicadas en medios impresos mexicanos y norteamericanos a partir de 1921 y hasta mediados de la década de los 30. Tan ambicioso proyecto de rescate solo pudo hacerse factible en la tercera etapa del trabajo en literarios, dentro del proyecto Crónica General de José Juan Tablada, bajo la coordinación de Rodolfo Mata. Por lo mismo, yo no ahondaré en el tema, solo quiero señalar que el proyecto se inició a finales de los 80 del siglo XX y que dio como resultado una especie de antología realizada por Esther Hernández Palacios, intitulada La Babilonia de Hierro, Nueva York de día y de noche, crónicas neoyorquinas de José Juan Tablada, publicada por la Universidad Veracruzana. Esta ya no fue por la UNAM. El texto México de día y de noche se inició también en ese periodo, finales de los 80, pero debido a que eran más de 200 crónicas, se planeó hacer una selección, pero no se editó el manuscrito porque se decidió, o sea, con el doctor Ruedas de la Serna, que en la edición digital, edición digital apareciera la totalidad que integraban la columna periodística publicada en Excelsior entre 1936 y 1939, más otros textos sobre México, sobre el tema, y que cubrió hasta su muerte, digamos, ¿sí? Me interesa dejar asentado estos antecedentes acerca de que las ediciones de la obra de Tablada publicadas en el Centro de Estudios Literarios obedecen ante todo a un plan diseñado en parte por el mismo autor, sobre todo por el que se refiere al rescate de material que no pudo compendiar el cronista y que le interesaba de sobremanera que se diera a conocer. Se han realizado ediciones críticas del material que sí trabajó, organizó y publicó en vida, como Los días y las noches de París, En el país del sol, La resurrección de los ídolos, entre otros títulos, y que forman parte de la colección Nueva Biblioteca Mexicana. Pero queda mucho aún de su producción periodística por desentrañar de las hemerotecas, independientemente que hayan sido no planeadas para su edición por el ensayista. Ahora, en cuanto al rescate y recuperación del material periodístico de Tablada del siglo XIX, ha sido muy escaso en relación al siglo XX. Adriana Sandoval, en sus magníficas compilaciones ya mencionadas, Crítica Literaria y Arte y Artistas, se ocupó de varios textos del periodo decimonónico como parte de los escritos del autor en el terreno temático, literario y estético. Igualmente, como muestra de su legado, se han ocupado algunas otras antologías que dieron a conocer cuentos, ensayos, en fin, parte y otras modalidades prosísticas en las que destacó el autor, pero siguen siendo reducidas en relación a su poesía, por ejemplo, del mismo periodo, de finales del XIX y principios del XX. Por lo que respecta al material periodístico que ahora me ocupa, las 3 columnas periodísticas publicadas semanal y simultáneamente en El Universal, Rostros y Máscaras, Fisonomías, entre el 14 de junio y el 25 de octubre de ese año, 1891, en El Universal, también Entrevistas Falsas entre el 28 de agosto y 1 de octubre y Croquis Violentos entre el 10 de septiembre y 15 de octubre, no forman parte del plan trazado por Tablada para su edición, pero lo considero fundamental, de ahí su rescate, edición y publicación, porque exhiben un modelo de trabajo periodístico que advierte los rasgos que definirían su perfil profesional en el medio. Desde sus inicios marcó los géneros con los que trabajaría: la crónica, la columna, la crónica, la entrevista, el ensayo y otros. Al mismo tiempo, algunas de las temáticas que iría desarrollando paulatinamente y dio inicio a modalidades estilísticas que fue fortaleciendo con el tiempo: la ironía, el humor, que desembocarían años después en la sátira política que fue que ha sido muy criticada. En Rostros y Máscaras, Fisonomías, se mostraría
en su faceta de cronista de la Ciudad de México, como lo anotó él mismo desde su primera entrega, cito tablada: es mi propósito bosquejar las fisonomías que pueblan el bulevar, como pomposamente se llama a nuestra calle Plateros. Con esta aclaración, Tablada indica que se ocupará de dar cuenta sobre la vida que transcurre en el bulevar, quiénes la transitan, cómo son sus rostros, sus fisonomías, sus máscaras, es decir, que tomaría en cuenta aquello que no se ve a simple vista también. Y también señala que el lugar que él ocuparía, el de observador de la escena urbana de la que él mismo formaba parte. En las 19 entregas que conformaron esta columna, Tablada se encargó de bosquejar un determinado momento de la vida de los personajes populares del lugar, como la griseta, empleada de un taller de la ciudad, Sardín, el niño, vendedor de periódicos, la güera, chiquilla, humilde, procaz y bonita, pero que pronto, decía Tablada, formará parte de las filas de la prostitución. Sardín, el niño vendedor de periódicos, ya lo dije. El Fígaro, del Boulevard, un peluquero chismoso y difamador. Además de fijarse en sus rasgos exteriores, el cronista se internaba en la vida de los que deambulaban por Plateros y sus alrededores. De esta manera de proceder Tablada asumía el papel que Luis Velázquez Rivera le otorga al cronista, del que considera tiene una doble tarea, tanto retratar los rasgos físicos y psicológicos como reseñar las ideas que mueven la vida del personaje. Es un todo que incluye virtudes y vicios, debilidades y templanza, dicha y desdicha, todo, pasiones y tolerancia. Así iniciaba el autor el retrato de diversas figuras citadinas. Con una visión crítica y en ocasiones demoledora, se ocupó de algún mendigo, un clown extranjero, meseros, limosneros, gendarmes, náufragos, marinos, burócratas, sacerdotes y granujas. Llamaban su atención un conjunto de fisonomías y de lugares inhóspitos entre gentes de oficio y de arrabal que concurrían, la mayoría a bares, cantinas, pulquerías, plazas y ferias de juego o lugares donde aturdirse. En sus dos siguientes columnas, Entrevistas falsas, con 5 entregas, y Croquis violentos, con 7, Tablada establecía a la vez una serie de rasgos periodísticos como la utilización del género mismo, la columna periodística, es decir, que se aseguraba un determinado lugar en el periódico, sección, páginas, días de publicación, por lo regular semanal, y los temas a tratar. Además, con estas 2 columnas, el cronista inauguró la utilización del seudónimo, las firmó con el sobrenombre de Revelator, modalidad a la que le agregaría años después más de 10 denominaciones y diversas maneras de presentarse ante los lectores. Si con rostros y máscaras el cronista mostraba la imagen soterrada de los menos favorecidos de la sociedad, con entrevistas falsas y croquis violentos cuestionaría el desempeño de funcionarios públicos y prestadores de servicio. En sus interviews, como él las denominaba, utilizó otro género, el de la entrevista. No importaba que solo fuera imaginada y que de hecho existe, pero de esa manera cuestionó la labor de José María Vigil, entonces director de la Biblioteca Nacional, por carecer el recinto de una bibliografía actualizada, pues la mayoría de los libros, consideraba Tablada, eran de la época de Matusalén, lo cual iba en detrimento del desempeño académico de los estudiantes. Debatió también con los directores de la Escuela de Bellas Artes y la Academia de San Carlos, con este último por tener convertido el lugar en una especie de santuario, pues eran demasiadas las pinturas religiosas que se exhibían. De manera más jocosa y divertida, el cronista increparía a la población por su falta de interés en la lectura, ya no de los pobres, sino de los estratos altos del país. En Croquis violentos se mofará, entre otros casos, del mal gusto de las autoridades del ayuntamiento de la ciudad de entonces al colocar en el Paseo de la Reforma las estatuas de los indios verdes. Pilar, perdón que te interrumpa, Sí. Ya se están cumpliendo 20 minutos. Bien, ya termino. Sí. Así, entre risas, humor e ironía,
Tablada amonestaba a todos los estratos de la sociedad por su ignorancia, desinterés en cultura y demás carencias, aunque con estas dos últimas columnas lo hacía de manera juguetona y solaz, con la intención no solo de jugar con el lenguaje, sino de increpar de manera directa a los personajes aludidos, de ahí la utilización del seudónimo. Bueno, finalmente puede apreciarse que si estas tres columnas no fueron de las elegidas por el autor para su posterior edición, sí constituyeron un patrón periodístico para futuras numerosas columnas e incontables artículos y ensayos sobre sus temas eternos, la literatura, el arte prehispánico y moderno, la naturaleza, el orientalismo, las sociedades cosmopolitas y sobre todo los estilos para abordarlos, mismos que le reconocieron los contemporáneos. Sería el mérito de su entrada a la vanguardia latinoamericana. Bueno, hasta ahí. Y perdón por lo atropellado del asunto, pero espero que ya si se va la luz, por lo menos ya dije lo que tenía que decir. Bien. Muchas gracias. Y no ha pasado, no me ha pasado. No te preocupes, sí, no te preocupes, Pilar, no, es normal, digo, estamos ya, creo yo, todo el mundo acostumbrado a que estos medios son falibles y se desconectan, se conectan caprichosamente. No, pero la luz, no es ni el internet, la luz. No, así es, sí, es verdad. Bueno, muchísimas gracias, muy, muy interesante. Yo creo que al final recogeremos todo esto. Ojalá y podamos contar en un futuro con estas partes para integrarlas al portal. Yo quisiera comentar luego, así como hubo la fortuna de contar con tus crónicas, el trabajo que hiciste sobre las crónicas mexicanas de México de día y de noche, ¿no? Que podamos contar con esta parte que es muy importante. Estas tres columnas son muy importantes. Nada más la cuestión de las entrevistas falsas y los rostros y máscaras, pues es como un reflejo del rubendarismo, digamos, de alguna manera, de Tablada, muy, muy importante para el modernismo mexicano. Bueno, pues a seguir vamos a escuchar nos seguimos sigue con Jorge, el maestro Jorge Mendoza Romero, quien estuvo coordinando el proyecto y contamos con su colaboración muy, muy valiosa durante el arranque del proyecto, durante decisiones importantísimas como una de las que mencionó el doctor Gabriel Enríquez, ¿no? Que es en qué vamos a poner este portal, ¿no? Así que, ¿qué vamos a utilizar, ¿no? PDF, HTML, XML, ¿no? Como se utiliza el XML para las revistas indexadas y que es complicadísimo, y nos decidimos por HTML. En esta decisión, Jorge me acompañó desde un principio y fue bastante arduo. Te escuchamos, Jorge, entonces, sin más preámbulos. Muchas gracias. Buenos días. En la charla de esta mañana yo voy a hablar de la interacción entre datos, textos y el diseño editorial. Es muy importante considerar que a partir del corpus con el que estamos trabajando, es muy distinta la índole de las decisiones que deben tomarse a partir de que se trate de un autor que forma parte del sistema culto, o también llamado de la ciudad letrada, frente a los otros dos sistemas al menos que tienen que ver con la estética verbal. Me refiero al sistema de la literatura popular y al sistema de las literaturas alternativas o étnicas que normalmente se expresan en lenguas indígenas. También es muy interesante el corpus de José Juan Tablada, porque liga, no solamente por sus obras, sino por su desplazamiento por el mundo, la ciudad letrada de México con el espacio literario mundial. Es un lugar privilegiado para analizar cómo se articula esta República Mundial de las Letras a inicios del siglo XX y la manera en que se van configurando las distintas posiciones que en distintos momentos ocupa Tablada. Me refiero a la posición de la bohemia literaria, cuando vive sobre todo su adolescencia y su primera juventud en la Ciudad de México, y posteriormente la posición del arte por el arte, de la autonomía del arte, cuando los acontecimientos de la Revolución de 1910 y su actuar y posicionamiento político previos
lo llevan a trasladarse de la Ciudad de México a Nueva York, y también en otro momento sus viajes a Japón y Francia. Este corpus de José Juan Tablada nos lo vincula también con la emergencia actual de un espacio de edición digital en el que sin duda ha sido protagonista en México el proyecto de José Juan Tablada, que ha coordinado el doctor Rodolfo Mata a lo largo de los últimos 25 años. De manera tal que yo voy a plantear un recorrido por las distintas ediciones digitales llevadas a cabo en todo este tiempo y sus respectivas puestas en pantalla. Los que nos dedicamos a las tareas filológicas, al estudio de la literatura, siempre estamos articulando precisamente dos campos, el campo literario y el campo de la edición. Y en este sentido, quisiera mostrarles las dos primeras portadas que tienen que ver con la edición de la crónica, de la que ya también nos habló la doctora Mandujano y el doctor Enríquez, que son estos dos corpus, La Babilonia de Hierro y México de Día y de Noche, de 1997-1998. Podemos ver al menos las dos portadas de los CDs. Y es que en este proyecto de las ediciones digitales ha habido una gran variedad de puestas en pantalla que tienen que ver con los diferentes medios disponibles en su momento y cómo este campo de la edición digital, gracias a diferentes avances tecnológicos, va construyendo y fraguando su autonomía. Lo que estamos viendo en la pantalla es la portada del portal web con libros electrónicos de 1999, que obliga también en el caso de Tablada a hacer diferentes decisiones editoriales, porque se trata no solamente de texto, sino también de poesía visual. A ver, un segundo. ¿Ustedes pueden ver cómo pasa la pantalla o ya se detuvo como en mi caso? Ahí está. En la pantalla ahora estamos viendo, y en esto quiero poner especial énfasis porque básicamente fue la puesta en pantalla de la que partimos para establecer la nueva disposición del sitio, y que se compone por un lado del menú que se encuentra a la izquierda, el equivalente al índice de un libro, en el centro de la pantalla el poema, en este caso un haiku, y mostrar aquí, por ejemplo, cómo plantearon la navegación entre los diferentes textos a partir de esta suerte de rosa de los vientos que se puede ver en la pantalla. Después, un año después, en el año 2000, un portal web que tuvo que negociar con otro tipo de texto definido en sentido amplio, como lo maneja Don Mackenzie, ¿no? Desde los años 80, que tiene que ver con todo aquel sistema de signos que se puede poner en voz, que se puede poner en texto y que se puede poner también en pantalla. Este es el ejemplo de la puesta en pantalla del archivo gráfico. Tenemos una caricatura en acuarela. En 2002, 2 años después, apareció un portal web con libro electrónico, el libro Hiroshige, el pintor de la nieve y de la lluvia, que precisamente da cuenta del orientalismo, de la afición por la estética japonesa de José Juan Tablada. Y aquí el ejemplo en pantalla que trató de recuperar la materialidad, digamos, del texto impreso, y cómo va conservando algunos de sus elementos, esta manera, esta brújula, digamos, para pasar de un texto a otro. También podemos ver en la pantalla que el texto se presenta de manera en alineación justificada. ¿Y esto de qué nos habla? Nos habla precisamente de aún la dependencia que tiene la puesta en pantalla con respecto a la puesta en página.
En 2003, una suerte de primera suma de lo hecho hasta el momento son el CD-ROM y el portal web de José Juan Tablada, letra e imagen. Digamos que aquí ya tenemos el mismo texto con dos salidas distintas. Y en 2005 aparece una nueva posibilidad que da la edición digital, que es el PDF, ¿no? Se suele decir que los PDFs no son para consumo humano, y sin embargo todos nosotros leemos la mayor parte del tiempo en PDF, y esto tiene implicaciones porque también guarda una gran dependencia con la puesta en página. Aquí está el ejemplo. En este caso, por ejemplo, se decidió que tuviera una marca de agua, que da cuenta también de la identidad que permite a esta edición reconocerse en cada una de sus páginas, porque uno de los elementos más interesantes de la edición digital es que se diluyen los límites y se vuelve difícil a partir de una sola página conocer el contexto al cual pertenece de manera general lo que se está leyendo, a diferencia del libro, que siempre palpamos cuáles son sus límites. En 2007, de nueva cuenta, un elemento que liga a José Juan Tablada de la Ciudad Letrada de México con el espacio literario mundial, la colección de estampas japonesas, que involucró la colaboración de un especialista del Colegio de México en estampa japonesa, Amaury Gutiérrez, el corpus que se encuentra alojado en la Biblioteca Nacional, y en este caso el doctor Mata, por medio de sus investigaciones. Aquí vemos la puesta en pantalla y vamos notando la gran diversidad de decisiones editoriales hasta el momento, que dan cuenta precisamente de cómo este proyecto ha ido creciendo a la par de los avances tecnológicos. Antes de llegar a este último ejemplo del programa descargable de la poesía en formato hipertextual, es muy interesante plantear que hacia 2011 apareció la tecnología que puede ser equivalente a cuando en 1501 Aldo Manuzio tomó la decisión de crear su colección de autores clásicos grecolatinos en el formato del octavo, del Enquiridión. Y esta tecnología que permite que las imágenes y las pantallas tengan un formato dinámico, líquido, ha provocado precisamente algo similar a esta decisión del gran impresor veneciano, o que tuvo más bien su sede en Venecia, en que comenzaron en aquella época a representarse una gran cantidad de cuadros con los lectores del momento portando libros. Y actualmente el equivalente de ese fenómeno es la gran cantidad de teléfonos inteligentes que todo el mundo lleva en sus manos y que ya está provocando estas reflexiones, por ejemplo, del filósofo Byung-Chul Han, ¿no? De la omnipresencia de los aparatos electrónicos en nuestra época. Esta última puesta en pantalla de 2020 presenta un programa descargable. Si hacemos una suma, tenemos CD-ROMs, tenemos portales web, tenemos PDFs y también tenemos programas descargables, en este caso ligado a la poesía de José Juan Tablada. Aquí el ejemplo de su puesta en pantalla, y que implica una serie de decisiones, en este caso en la presentación del texto, que tiene una diversidad de colores que indica preferencias léxicas de José Juan Tablada, o diferentes decisiones que tienen que ver con su estética. En tercer lugar, y en este 2021, el portal de José Juan Tablada, Vida, Letra e Imagen, que con los avances tecnológicos nos ha permitido tomar nuevas decisiones, y que ha partido sobre todo de una autonomía de la puesta en pantalla, nos ha permitido tomar ya decisiones sin depender tanto de la herencia, digamos, impresa, y ha dado como resultado una simplificación de los elementos, una homogeneización de los diferentes textos. Yo solamente les voy a hacer un recorrido por
3 diferentes puestas en pantalla que están ligadas a la sección de poesía, a la sección de prosa varia y a la sección de la iconografía. En el caso de la poesía, ya de una sola mirada podemos captar la totalidad de los libros, los poemas reunidos hasta el momento de José Juan Tablada, incluidos aquellos 49 poemas que no fueron recopilados en la edición de la Poesía Reunida de 1971. Podemos ver, si ustedes recuerdan el ejemplo de la puesta en pantalla de la poesía, son básicamente los mismos elementos. El índice, el texto, que se puede ver en una sola presentación, se puede navegar por el índice y ver al mismo tiempo de qué texto se está tratando, y la posibilidad de ver el poema en forma independiente para liberarlo, digamos, de distracciones visuales a que puede inducir tener los otros elementos. Y al mismo tiempo se puede captar la sección, se puede captar el libro que uno está leyendo y en este caso la sección del poemario. También la fecha en este caso y este menú que tienen a su costado derecho por el que pueden pasar al siguiente texto. En el caso de la prosa varia se encuentra Hiroshige y se encuentran 2 secciones que a lo largo de estos años se nos impusieron por la diversidad de textos que albergaba el otro sitio y también por la necesidad de conjuntar en esta sección toda la crítica que de una u otra manera había sido compilada en este proceso de los años. Es muy interesante notar que en esta versión actual de las obras en edición digital de José Juan Tablada, tenemos secciones cerradas y tenemos secciones abiertas, y que la distinción entre una y otra está marcada por el color de la tipografía en la pantalla del menú. En negro están las secciones cerradas y en rojo aparecen las secciones abiertas para poder transmitir la nueva aparición de textos. Si se dan cuenta, es la misma presentación. Aquí la variante en el índice es que permite captar que al tratarse de una diversidad de textos de diferentes procedencias, aparecen los autores como en un índice. Aquí la puesta en pantalla, vemos la autonomía de esta edición en una alineación a la izquierda del texto, lo que impide precisamente la producción de callejones y otros defectos editoriales. En el caso de la iconografía, tenemos 2 colecciones cerradas y una colección abierta. La colección abierta también se nos impuso a lo largo del proceso, que son los testimonios gráficos sobre José Juan Tablada, y que albergan todos esos textos que fueron apareciendo gracias a la investigación documental de todos, en especial de la doctora Coral Velázquez y el doctor Mata. Aquí en este caso tenemos un corpus de 179 estampas japonesas y una serie de 6 filtros temáticos que permiten seleccionar diferentes elementos del corpus, como los ilustradores, la serie a la que pertenecen, quién fue el editor, y que permite esta diversidad de consultas. En este caso, una cosa que es distinta a las otras, tenemos imágenes en orientación vertical y en orientación horizontal. Este es un resumen de la puesta en pantalla que ofrece esta nueva edición digital, y simplemente para ir concluyendo, notar algunos rasgos del proceso de elaboración. Si recordamos este esquema bastante conocido del espacio de legibilidad de un texto que formuló Chartier en los años 90, podemos notar que la edición digital lo que sobre todo amplía es el espacio de legibilidad en cuanto a la producción de datos.
Los que estamos haciendo edición digital y sobre todo los que están haciendo humanidades digitales, están produciendo nuevas lecturas de los textos a partir de la producción de datos, de la minería de datos que los propios textos ofrecen. Y por otro lado, la puesta en pantalla es la producción de una nueva, gracias a la nueva materialidad, la producción de nuevos imaginarios, de nuevas interpretaciones alrededor del texto conocido. Y bueno, la lectura que cada época le impone a los agentes del campo. ¿Cuál es el ABC, digamos, a lo largo de estos años que uno ha podido adquirir sobre la marcha, sobre la práctica? Pues el primer paso es derivar datos a partir de los textos y elaborar la base que los contenga. En este caso, ven en pantalla una hoja de cálculo donde vaciamos precisamente las diferentes categorías y los diferentes datos que integran cada categoría de acuerdo con cada corpus, el corpus de las crónicas, que implica tener la colección, el periódico, la columna, la fecha. Y vale la pena aquí sobre todo resaltar que este trabajo, además de ser muy grato de realizar, fue muy sencillo en el sentido de que estaba muy bien organizado el archivo desde aquellos años en que se hizo la primera edición en CD-ROM. El B, digamos, de este ABC es crear un administrador de contenidos, o también conocido como backend, donde los miembros del equipo, 4 estudiantes de licenciatura, 2 estudiantes de doctorado, 2 investigadores del Centro de Estudios Literarios, un programador y una diseñadora, crearon precisamente el proyecto, tener un lugar en donde pudieran ingresarse los datos nuevos y trabajarse los textos. El tercer elemento sería la autonomía de la puesta en pantalla, de la que he venido hablando, o front-end, que el actual paradigma se compone de estos elementos que son muy sencillos: una tipografía sin serifas, un tamaño mínimo de la fuente, un ancho de la caja que albergue también una cantidad restringida de caracteres, la alineación del texto y sobre todo la economía de clics, una economía que implique la menor cantidad de transiciones entre una pantalla y otra. Esto dio como resultado una organización del portal en 6 secciones y una nueva puesta en pantalla que distingue entre secciones abiertas y secciones cerradas. Y aquí, digamos, una suma de todo lo que yo he venido comentando esta mañana, y les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Jorge. Yo quisiera nada más agregar a lo que has presentado, que toda la gestión de un sitio, lo que trae también, lo que hace emerger son nuevos tipos de comunicación. Sí, ahora estamos precisamente participando en un congreso totalmente virtual. No lo hubiéramos soñado si no nos hubiera caído encima la pandemia. Yo recuerdo, yo usaba este medio porque me gustan los medios, pero a la gente en general, en promedio, le costó trabajo y aprendió a marchas forzadas a utilizar estos medios. Yo trabajaba en estos medios hace ya como unos 10 años, ¿sí? Entonces, y quien conoce y le gusta, los trabaja, pero ese tipo de emergencias no cambian los modos de comunicación entre las personas. Y precisamente yo lo que quería subrayar es que tú desarrollaste un medio de comunicación basado en la plataforma Google para tener comunicación muy dirigida con todos los participantes, incluyéndonos investigadores, becarios, etcétera, ¿no? Era algo que yo hubiera querido que se hubiera desarrollado, y lo intenté que se hubiera desarrollado cuando se dieron los CDs, pero no hubo la posibilidad, como que el paso generacional no había dado lugar a esto. Hoy sí, o sea, hoy se puede trabajar en un Google Document en conjunto, ¿no? Eso era realmente un sueño hace unos 15 años, ¿no? Cuando surgieron estos primeros sitios,
pues sí, hubiera sido ideal que todos hubieran podido participar, pero no fue posible. Y esto lo vivió precisamente Pilar, que nos acompañó en el desarrollo de estos proyectos. No había posibilidad, ¿no? Cuando se hizo el archivo gráfico, no había posibilidad. Entonces, en fin, continuemos con Iván porque el tiempo nos va correteando y te escuchamos, Iván. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí, a quienes nos estén escuchando. Voy a comenzar. Voy a leer para restringirme al tiempo y no excederme. Un cierto día, a principios de 2019, me encontré con el doctor Mata a la entrada del instituto y después de conversar amistosamente, me preguntó acerca de cuál sería la mejor manera para publicar en Internet la vida y obra de José Juan Tablada, pensando en la renovación del sitio José Juan Tablada Letra e Imagen, que ya existe desde hace varios años y que, dicho sea de paso, fue uno de los precursores de las humanidades digitales en la UNAM. Allí inició todo para mí en este proyecto. Acordamos tener una reunión con algunos otros integrantes del proyecto y exponer a detalle los aspectos que sería necesario contemplar para el desarrollo de un sitio web que cumpliera con las expectativas. Conversamos acerca de la diversidad. Perdón, me pasé. Conservamos acerca de la diversidad de elementos que se verían involucrados, tales como textos de diferente índole, imágenes de naturalezas diversas y que no estarían concentradas en una galería única, sino dispersas en diversos lugares, además de una línea de tiempo en donde se pudiera consultar los sucesos más relevantes registrados de la vida de Tablada. Al conocer toda esta pluralidad de elementos que conforman el corpus, la manera que me pareció más adecuada para hacer el manejo de la información fue a través de una base de datos relacional, con diferentes tablas que contuvieran los catálogos de elementos ordenados y, a su vez, interrelacionados, para que se pudieran consultar por los potenciales usuarios del sitio de acuerdo con sus necesidades particulares. En el instituto contamos con la infraestructura tecnológica para poder sustentar un proyecto de esta naturaleza. Se tienen servidores basados en el sistema operativo Linux en su versión Ubuntu. Están configurados para dar servicio a sitios web a través del servidor Apache. Tienen instalado el manejador de bases de datos, MariaDB, que es uno de los más utilizados actualmente. Además de que para poder hacer las operaciones y procesos que se involucran en el manejo de la información, es necesario realizar diversos programas o scripts dentro de cada página que se soportan en el lenguaje de programación PHP, en este caso, instalado igualmente y también ampliamente usado en la actualidad. Como los contenidos se presentan en un sitio web, la manera de utilizarlos es haciendo uso del lenguaje de etiquetado HTML, el lenguaje de estilo CSS y el lenguaje de programación JavaScript. Para dar un correcto aspecto y facilitar la operación de cada sección, se ven implicadas también herramientas tales como jQuery o Bootstrap. Todos estos son considerados software libre y están contemplados dentro de la normatividad de la UNAM. En tanto que contamos con todos estos elementos, que son los necesarios para poder desarrollar un sitio con estas características, acordamos iniciar la fase tecnológica del proyecto. Iniciamos por impartir una capacitación dirigida a los integrantes, un curso introductorio al HTML y CSS para que todos estuvieran familiarizados con este tipo de lenguajes y también todos habláramos el mismo idioma. El siguiente paso fue el que marca el equivalente a la construcción de los cimientos en una edificación, el diseño de la base de datos. Después de tener claro el panorama de la estructura de la información que se iba a manejar, físicamente generé la primera versión de esta base en el servidor, con sus tablas y cada uno de los campos que las conforman. Durante este periodo de tiempo, el maestro Jorge Mendoza se dio a la tarea de crear rutinas y macroinstrucciones, las macros que les dicen, en el procesador de textos Word de Microsoft, para hacer la transcripción de los textos originalmente capturados en esta plataforma y adecuarlos al HTML y que se pudieran manejar dentro del sistema, y después presentarlos correctamente en el sitio público. Las becarias y prestadoras de servicio social hicieron el proceso de conversión de las diversas crónicas supervisadas puntualmente por el propio maestro Mendoza. Ahora bien, para que se pudiera llevar a cabo de manera eficiente y colectiva todo el proceso de captura de la información, me di a la tarea de generar un sitio web privado, es decir, en el que únicamente se puede acceder a través de estar registrado con un usuario y su respectiva contraseña.
y que contiene los formularios, que son las pantallas en donde se encuentra cada uno de los campos que se necesitan llenar para alimentar la base de datos y registrar la información. Este trabajo se llevó en conjunto con el doctor Mata y el maestro Mendoza, de manera constante, en donde yo iba desarrollando cada parte del sistema y ellos iban verificándola y expresando los ajustes pertinentes para su óptimo funcionamiento. En este sitio también generé un espacio de previsualización de los contenidos que se iban capturando, separados por su naturaleza para que pudieran ser revisados. Aunado al desarrollo de los formularios de captura de datos, acordes a cada tipo de textos, generé los que hicieran posible la captura de imágenes para contenerlas en el servidor. Este proceso implicó el hacer posible que se pudieran manejar diversos formatos, que se estandarizaran los nombres de los archivos y se ajustaran los tamaños de cada uno para que fuera posible su manejo en el sitio. Durante todo el proceso de captura de datos, se fueron haciendo respaldos de la información, tanto de la base de datos como de las imágenes que se iban capturando, en ocasiones hasta diariamente, en un disco externo al servidor para prevenir cualquier tipo de imprevisto desastroso. Dado el número de crónicas, poemas, prosas, imágenes y, por si fuera poco, los sucesos cronológicos que se tenían contemplados para conformar toda esta estructura, fue crucial la participación de diversas personas en el proceso. No es una tarea simple, implica mucho esfuerzo. Gracias a la participación de todos y cada uno de los becarios y prestadores de servicio social, apoyando con los procesos de capturar la información, la supervisión y control de los avances, la revisión de los trabajos individuales, muchas y muchas horas de trabajo, se logró alimentar la base de datos correctamente. Al tiempo que iba avanzando el proceso de captura de la información, se hicieron nuevas reuniones del grupo de trabajo con la licenciada Mercedes Flores Rey, quien estuvo a cargo del diseño gráfico del sitio público. En estas reuniones se discutió la manera en la que se iba a presentar el sitio en Internet, la división en secciones, los contenidos que las conformarían, su distribución espacial, etc. La operación de cada una de ellas es acorde a la naturaleza de la información, es decir, no es la misma manera en la que se presenta una colección de archivos gráficos que la sección de crónicas o de poemas, o bien la cronología. Ella escuchó atentamente las necesidades del proyecto y generó propuestas que fueron evaluadas y discutidas hasta llegar a un consenso, y así se desarrolló la arquitectura y diseño que actualmente tiene el sitio. Para que yo pudiera llevar a cabo la construcción de las diversas páginas, me hacía envíos de cada uno de los diseños en formatos gráficos o en PDF, en donde venían especificadas claramente la distribución, los colores, los elementos que las conforman. Asimismo, me enviaba cada uno de los elementos gráficos, imágenes, tipografías, iconos. Con todos estos elementos reunidos, se inició el desarrollo del sitio público. Implicó el generar las páginas individuales de cada sección y sus derivadas, de acuerdo con los diseños de la licenciada Flores, y que cumplieran también con las características acordadas por todo el equipo. El vínculo con la base de datos es la parte medular del sitio, por lo que fue de vital importancia diseñar muchas consultas acordes a cada una de las variables que tiene como opciones el usuario en cada sección. Por otra parte, la programación que implica el manejo de la información de los resultados que se obtienen de cada consulta, así como de las partes interactivas para el usuario, buscando que cada visitante pueda encontrar la información que necesita de la mejor manera posible. El carácter dinámico de este sitio está dado precisamente por esa interacción. En otras palabras, cada una de las páginas que conforman las secciones se construye y muestra la información de acuerdo con las opciones que cada visitante escoja para encontrar y visualizar lo que busca. El hacer que cada sección tuviera su particular modo de operación de acuerdo con la naturaleza de sus contenidos implicó muchos retos y el aprendizaje de aspectos que no había tenido la oportunidad de utilizar. También fueron muchas horas de escritura y programación de rutinas, borrado de otras que no cumplían con las expectativas, cometer 1000 errores y tratar de enmendarlos. Todo este proceso se lleva a cabo primero en un servidor de pruebas y cuando ya se tiene evaluada y aprobada cada sección, se coloca en el servidor público, el de a de veras. En la jerga de la informática, este proceso se le conoce como pasar a producción. Conforme se fue desarrollando el desarrollo, conforme fue avanzando el desarrollo, se fueron realizando nuevas reuniones programadas
antes de la pandemia en el Centro de Estudios Literarios y durante el exilio a través de la plataforma Zoom, en donde se fueron revisando los avances, haciendo nuevas propuestas, ajustando detalles que iban desde el tamaño de una tipografía hasta el rediseño de secciones completas. Se modificaron tablas de la base de datos, se agregaron nuevas, se cambió ubicación de secciones, se agregaron algunas que no estaban contempladas. En fin, el proceso fue largo, pero muy fructífero. A la par del desarrollo del sitio público, se fue haciendo una revisión minuciosa de los contenidos. Las crónicas por parte del doctor Alejandro Almedo y algunos becarios, la iconografía la supervisó y complementó la doctora Velázquez, y de las demás secciones se encargaron tanto los coordinadores como los becarios de nivel de doctorado, para detectar posibles errores y mantener los criterios editoriales y de estilo uniformes. A través de un proceso muy riguroso que llevaron a cabo los becarios supervisados por el maestro Mendoza y la doctora Velázquez, se marcaron las referencias cruzadas entre textos a través de hipervínculos que los conectan y permiten moverse de un texto a otro con un clic. Esta tarea de detección de las referencias y generación de los vínculos hipertextuales, desde mi muy particular punto de vista, es un trabajo titánico. La sección de iconografía implica un reto muy especial en el apartado de estampas japonesas, como mencionaba Jorge, una colección que tiene características diferentes al resto de los elementos del sitio y que implicó hacer muchos ajustes para que se lograra incorporarla a la base de datos y tener disponibles todos los criterios de búsqueda particulares. En este sitio se trata de concentrar toda la producción que se tiene reunida hasta ahorita de este polémico y fascinante autor mexicano, que se ha logrado como producto de la investigación que han realizado a lo largo de la historia el doctor Mata y otros investigadores miembros connotados de nuestro instituto y de otras instituciones que han dedicado su tiempo y labor a este autor mexicano. Lo prolífico y diverso de su obra permite tener un amplio panorama de opciones de consulta, que nos pueden llevar desde la poesía, a las colecciones de crónicas publicadas en varios periódicos de diversas épocas, hasta una riquísima colección de imágenes hechas o recopiladas por Tablada o para él, sin dejar a un lado la cronología que nos permite conocer aspectos relevantes de su interesantísima vida, o bien los textos en prosa, también escritos por el autor o acerca de él. Se cuenta con una sección de descargas en donde hay un par de ediciones electrónicas, producto también de los esfuerzos de este grupo de trabajo. En el sitio cuenta con 6 secciones, más la portada de inicio. En cada una de ellas es posible apreciar una clase diferente de obra. Se tiene siempre la posibilidad de hacer búsquedas libres por palabra clave o bien hacer las búsquedas de la información con base en criterios específicos, de acuerdo con la naturaleza de los elementos, haciendo uso de los recursos que nos ofrece cada sección. Como resultado de las búsquedas, se pueden encontrar conjuntos de elementos con características en común, obtenidos de las opciones que entrega el sistema. Se pueden ver de manera global en la misma página de resultados o bien de manera individual y detallada. También existe la opción de imprimir los elementos particulares. Finalmente, se puede considerar un sitio web listo para ser consultado por el público interesado. Se trata de hacer la interfaz lo más explícita posible y que dé la oportunidad de ser visitado por cualquier persona. Ha sido el producto de un esfuerzo colectivo entre investigadores, técnicos académicos, becarios de diferentes niveles y alumnos prestadores de servicio social, que hoy se encuentra a disposición de cualquiera que esté interesado en conocer un poco más acerca de la vida y obra de José Juan Tablada. Por supuesto que el sitio es perfectible y puede contener algunos detalles que se hayan pasado por alto, por lo cual ofrezco desde ahorita una humilde disculpa. Sin embargo, pueden ser corregidos posteriormente. Uno de los aspectos que le da mucha versatilidad a las publicaciones en un soporte electrónico, como en este caso particular es la web, es el hecho de que puedan ser editados cuando se necesita hacer alguna corrección o bien, si surgen nuevos elementos que puedan enriquecer las colecciones, se pueden agregar a los catálogos previa autorización y supervisión de los responsables del proyecto. La forma en la cual se estructuró y desarrolló este sitio abre la puerta que se puede utilizar como base, con sus respectivos ajustes, para publicar en Internet sitios dedicados a la obra de otros autores mexicanos u otros autores en general. Este es uno más de los recursos que tenemos en nuestra universidad, que dan sentido a la vinculación entre las humanidades y las tecnologías que están en vigor actualmente y que se suma a los cuantiosos productos que ya existentes de las humanidades digitales en la UNAM. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Muy buena y muy completa tu presentación. Yo quería nada más agregar
una cuestión importante y subrayar más bien algo que dijiste, que es que esta estructura tan compleja que fue adaptándose a estos materiales que te mostré en un principio y que teníamos, bueno, ¿y cómo vamos a manejar todo esto que es tan diverso? Se puede aprovechar precisamente para hacer perfiles de otros escritores o incluso organizaciones de otros portales temáticos, no forzosamente alrededor de una figura de autor, pero sí alrededor de un tema, ¿no? Porque la variedad de objetos, digamos, electrónicos y de objetos textuales con los que lidiamos fue muy amplia, ¿no? Por la vinculación de Tablada precisamente con la cuestión de la imagen, que fue una de las inquietudes de las cuales surgió precisamente el portal. El medio electrónico, con la facilidad de mostrar las imágenes originales, ¿no? En toda su belleza, ¿no? A un costo bajo, pues era una gran tentación, y precisamente de ahí surgió la idea del primer proyecto para poner a circular estas imágenes de las estampitas que había hecho Tablada para acompañar los haikus, que estaban amontonadas en el volumen de Héctor Valdés, ¿no? Y estaban olvidadas, y que cuando fui a ver el libro original, pues estaban además coloreadas. Y esto despertó también una investigación acerca de eso, porque decía Héctor Valdés que Tablada las había hecho para que el lector las coloreara, y esto pues no era tan verdad, porque la parte coloreada fue hecha en Caracas, ¿no? Fue hecha por un grupo de pintores venezolanos del cual era el amigo, ¿no? Entonces sí hay ejemplares pintados con unos colores y otros ejemplares pintados con otros colores, porque cada pintor decidía cómo pintarlos. Sí, efectivamente, si te caía en las manos un ejemplar que no estaba pintado, pues tenías la tentación de pintarlo tú, pero no era originalmente una idea como de libro para colorear para niños, ¿no? Que era lo que parecía transmitir Héctor Valdés, y todo esto surgió a partir de esa revisión. Y otra de las cuestiones que quiero subrayar, que es súper importante, es que en la interacción que tuvieron principalmente Jorge Mendoza y tú, pues aprendieron muchísimo uno del otro, ¿sí? Tú de ediciones y de investigación filológicas, y Jorge de todas las cuestiones electrónicas, ¿no? Además, quiero también mencionar que Jorge participó en la Fundación para las Letras Mexicanas en la elaboración de este gran repositorio sobre literatura mexicana que él organizó, y que realmente está dentro de sus habilidades como un editor que trabaja precisamente en esa línea difícil, que es el encuentro entre el medio electrónico y el medio impreso, y el gran foro de difusión que son estos medios electrónicos. Entonces, bueno, hasta ahí lo que quería yo agregar. Escuchamos muchas gracias, y escuchamos ahora a la doctora Coral Velázquez Alvarado. Buenas tardes, buenos días todavía. Pues bueno, daré lectura para ser más rápidos. Investigación documental en tiempos de COVID. Como hemos visto, todo aquel estudioso cuyo propósito sea rescatar la obra de un autor como José Juan Tablada se enfrentará a una producción literaria dispersa, abundante y variada en géneros y temas. Debido en gran parte a su extenso periodo creativo que abarcó, como ya indicó la doctora Mandujano, de 1891 a casi su muerte en 1945. Ciertamente el autor reunió y editó varios libros en los que se encontraba sobre todo su poesía y sus memorias. Sin embargo, mucha de su obra permanece aún dentro de las publicaciones periódicas. La investigación documental resulta entonces ineludible, y revisar las páginas de periódicos y revistas, buscarlas en acervos documentales, así como en colecciones específicas, llevó en un primer momento al proyecto al levantamiento de un importante y completo corpus de la obra tabladiana, también mencionado por la doctora Mandujano, que llevaría a la producción a su vez de varios de los tomos de las obras de José Juan Tablada, en los que además podremos mencionar
los grandes esfuerzos bibliomerográficos, por ejemplo, de la maestra Esperanza Lara Velázquez o del Diccionario de Escritores Mexicanos del siglo XX, en los cuales encontramos un gran corpus de obras y trabajos de y sobre el autor, a lo que se suman archivos que se aportaron iconografía del autor o los documentos personales, como el ya mencionado acervo que la viuda de Tablada, Nina Cabrera, cedió a la institución. Sin embargo, estas vetas de información aparentemente inamovibles, al igual que los acervos documentales, cambian con el paso del tiempo, ya sea por mudanza o remodelación de instalaciones, deterioro de materiales, e incluso debido a las adquisiciones que cada institución hace o a las donaciones de las que se alimentan. Al mismo tiempo, estas han sufrido transformaciones con la adopción de nuevas tecnologías, como una posibilidad de hacer llegar el patrimonio cultural de la humanidad a todos los rincones que cuenten con un aparato conectado a la red. Las colecciones de este tipo pueden ser nacionales, universitarias, museográficas, así como bibliográficas, hemerográficas, iconográficas, fotográficas, pictóricas, etc. Dentro de las adaptaciones a los medios electrónicos se encuentra, por supuesto, este comentado proyecto, Cronología de la Vida y Obra de José Juan Tablada en el portal Vida, Letra e Imagen, cuyo objetivo es lanzar las obras tabladianas al ámbito electrónico internacional por medio de una base de datos actualizable. Todos estamos de acuerdo en que hasta principios del año 2020, los medios digitales habían formado parte de un cambio acelerado a nivel mundial, pero paulatino en lo que a investigación se refiere a nivel nacional. Podía aludirse a estos medios como una ayuda o una opción si no se estaba acostumbrado a las tecnologías, como ya mencionó el doctor Mata, aunque ciertamente ha implicado una mejora en el manejo de recursos documentales o en la adquisición del conocimiento. Nadie imaginaría un momento en que no se pudiera acudir de manera física a los recintos documentales, peor aún, que estos se vieran forzados a cerrar y a carecer de personal en su interior que hiciera las veces de Virgilio en la búsqueda documental a falta de un acceso directo a los materiales. Incluso no poder acceder al cubículo de un proyecto o al propio en el caso de las universidades, lo cual ha dejado a los investigadores que se apoyan en los medios documentales en una difícil situación. Definitivamente no sabíamos cómo cambiaría la vida con el virus SARS-CoV-2 y la pandemia resultante. En todo esto incide la pregunta forzosa: ¿cómo afectó la pandemia al proyecto Cronología de la Vida y Obra de José Juan Tablada en el portal Vida, Letra e Imagen? Como ya se ha dicho, el proyecto se compone de una base de datos en línea y por tanto cuenta con un sitio de captura mencionado por Iván Micheli, en el que se va alimentando el portal y de los diversos textos que este corpus tiene y que además seguirá funcionando aún después de este lanzamiento oficial. Las características de la página y el sitio de captura fueron ventajosas para los integrantes del proyecto, como ya se ha visto, ya que se podía acceder de manera remota y todos podíamos compartir la información, incluso hacer juntas virtuales mencionadas también, para decidir sobre la edición o cambios que se haría a los textos, o a las imágenes en su caso. Lo que debía hacerse en ese momento era llenar varios huecos que había en la cronología tabladiana, pues pese a que se cuenta con un archivo personal ya mencionado, así como el corpus levantado por otras etapas del proyecto, había periodos de su vida que incluso el mismo Tablada había dejado velados en sus memorias y diario. Debe mencionarse que sus memorias abarcan solamente hasta antes de septiembre de 1914, cuando salió rumbo a Estados Unidos por haber colaborado con el gobierno de Victoriano Huerta. Además, sobre los cuadernos de su diario, sabemos que Tablada al final de sus días destruyó algunos y a otros les arrancó varias páginas, según cuenta José María González de Mendoza, ¿no? En un arrebato de purificación impulsado por sus creencias teosóficas. Muchos de los eventos descritos en las memorias provienen del diario, con este sesgo de depuración, como lo demostró Guillermo Sheridan, al confrontar cómo aparecen de manera distinta algunos registros, como por ejemplo los días de la decena trágica. El problema no es solo la fidelidad con respecto a los acontecimientos, sino la cantidad de información. Mientras en el diario tenemos fechas en juego, en las memorias estas ni se mencionan, ¿no? Y por ello es difícil fechar varios acontecimientos en una cronología. Ante estos huecos de información, una vía fue, como se dijo, revisar la producción periodística del autor en búsqueda de huecos y continuidades. Como ya se mencionó, la ayuda que brinda en esta línea el trabajo de la maestra Esperanza Lara Velázquez con su catálogo de artículos de José Juan Tablada
es bastante grande, ¿no? No obstante, también produce espejismos. Por ejemplo, en su libro La iniciación poética de José Juan Tablada, se sugiere que en 1897 el poeta tuvo una recaída en su producción debido a las drogas. Esta hipótesis proviene de una falta de información, que aunque hay algunos trabajos que ella cataloga ahí, también existe una carta que Rubén Darío le dirige a Ángel Pola, fechada en junio, en donde Darío compadece al poeta víctima de los paraísos artificiales. Sin embargo, Darío podría estarse refiriendo más bien a la convalecencia anterior de 1895 y no a una nueva. No obstante, en 2001, Esperanza Lara Velázquez halló otras crónicas en el Nacional que completaban más este año. Sin embargo, seguía existiendo un hueco ahí. Y en otro año que presentaba estas grandes dificultades de ausencia de información, se encontraba 1935, pues entre el término de la colaboración en el Universal con sus crónicas de la columna Nueva York de día y de noche, en octubre de 1934, y su visita a México en agosto de 1935, aparentemente había tenido otro descanso injustificado en su trabajo en prensa, sobre todo. Justo en este afán de precisar los detalles, era necesario llevar a cabo una búsqueda bibliomerográfica profunda que subsanara estos tiempos aparentemente vacíos. Sin embargo, debido a la contingencia antes mencionada, contábamos solo con el camino de los acervos digitales nacionales, así como las búsquedas especializadas en Internet para tener acceso a otras colecciones de carácter internacional. Ante estas circunstancias, el primer paso que se decidió tomar fue la revisión de la Hemeroteca Nacional Digital de México. Felizmente, esta medida llevó a resolver aquella duda presente en los estudios tabladianos desde hace poco más de 20 años. Las colaboraciones poéticas de Tablada sí habían continuado en aquel periodo de 1897 a principios del 98. El aparente silencio del autor durante algunos meses de 1897 se debió al fallecimiento de su madre en Mazatlán en el mes de abril. Esto nos llevaría a pensar que el autor tuvo que realizar un viaje inesperado a las tierras de su infancia y así lidiar con toda la burocracia que implica una herencia, ¿no? Cabe mencionarse que junto a estos nuevos hallazgos bibliomerográficos se encontraban tanto imágenes como artículos de crítica literaria sobre los trabajos tabladianos. Por ello se consideró imperativo rescatarlos volviendo la vista a los acervos físicos, pues aunque ya se contaba con algunas reproducciones en fotocopia o formato digital de algunos de los textos críticos, no tenían la resolución para su lectura y transcripción. Faltaba alguna parte del artículo o se pretendía recuperar las imágenes en alta resolución. En este caso ayudaron tanto la jefa de sección de consulta automatizada en la Hemeroteca Nacional Digital de México, la licenciada Susana Barajas, como el jefe del Departamento de Servicios de Información de la Hemeroteca Nacional de México, el maestro Jorge Daniel Ciprés, quienes facilitaron las reproducciones de los materiales solicitados durante los meses de semáforo naranja y amarillo, dándonos acceso de manera indirecta a un acervo físico que no podíamos consultar, o en su caso al virtual, que no es posible consultar fuera de la Hemeroteca Nacional de México debido a los derechos de autor en los materiales posteriores a 1922. En estas pesquisas hemerográficas y digitales también se encontraron las primeras versiones de varios de sus poemas, su temprana colaboración en México Gráfico de 1892, que no había sido registrada antes, e imágenes que alimentaron a su vez la iconografía del autor, tanto caricaturas como fotograbados y fotografías, entre las que destaca la fachada de la casa que rentó en Coyoacán antes de mudarse a la legendaria quinta estilo japonés que construyó en Churubusco en 1905. Como la solución al vacío de 1935, la búsqueda hizo aflorar colaboraciones de Tablada en el Nacional por esas fechas. Durante alrededor de 7 meses, había publicado una serie de textos dedicados a la educación. En Norteamérica, la educación socialista, la educación rural, la educación sexual, la educación y los medios de comunicación, etc. Asimismo, se encontraron noticias de la sección de sociales que señalaban su comparecencia a homenajes y comidas en su honor durante ese año. Gracias a la indagación en revistas facsimilares editadas por el Fondo de Cultura Económica alrededor de 1980, así como a la consulta en archivos digitales de libre acceso del rescate que el último lustro se ha realizado de las publicaciones de la vanguardia mexicana, ha sido revalorados algunos años de la década de 1920 en la vida de Tablada. Se hizo más evidente su apoyo a los jóvenes vanguardistas nacionales.
no solo desde sus crónicas, sino también con su presencia en los eventos que estos organizaban y mediante participaciones en las revistas literarias. Asimismo, se confirmó la colaboración tabladiana en el proyecto nacionalista encabezado por Vasconcelos por medio de su revista El Maestro. Una vez revisados estos recursos nacionales, una búsqueda más amplia en la red permitió localizar en hemerotecas y bibliotecas digitales de otros países como Puerto Rico con su biblioteca electrónica Scriptorum de la Universidad Nacional de Costa Rica o la de España con su hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España, tanto de colaboraciones como del autor y crítica de su obra. Finalmente, con el afán de complementar la búsqueda de textos con imágenes, se accedió a la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En su archivo Casasola ha sido localizado material fotográfico que enriqueció de nuevo el acervo iconográfico y ayudó a la ilustración de diversos años en la vida del autor. A su vez, la visita virtual al Museo del Estanquillo permitió acrecentar el número de caricaturas de tablada realizadas por Miguel Covarrubias. La consulta del portal Documents of Latin American and Latino Art también resultó útil en la localización de otras imágenes y críticas sobre el autor. Gracias a este enriquecimiento bibliográfico de artículos, añadimos enlaces en la bibliografía general mencionados por Iván Micheli. Coral, perdón que te interrumpa, sí tenemos ya muy poco, tenemos 5 minutos para que acabe la mesa. Ok, estas son las últimas líneas. Ah, ya, ok, sí. Que las imágenes que tienes, valdría la pena que las mostraras. Ok, bueno, gracias a este enriquecimiento a través de diversos acervos documentales en línea, fue posible pues tener cosas como las que les voy a mostrar enseguida. Sí están viendo ya la pantalla, ¿verdad? Sí. Como esto, aquí es como accedemos, que ya lo mostraron antes. Tenemos este fotograbado, que es del 31 de julio del 92, con la presentación en México Gráfico de Tablada como autor, y una caricatura con su seudónimo Revelator, que vemos que está exactamente tomada de esta fotografía, ¿no? O tenemos otros ejemplos que podemos ver en la iconografía, una evolución de un autor como es Ruelas, con su primer esbozo de tablada en el 99, y luego en 1903 más acabado que aparece en uno de los libros del Florilegio, y finalmente la máscara que aparece en la revista Moderna. Tenemos esta caricatura bastante extraña del Fregoli de 1898 y es un tablada nietzscheano, ¿no? Con su bigote muy despeinado y un perfil bastante marcado, una caricatura rara. Luego tenemos a un tablada que participó en un club sport, que era el Club Ugartechea. Ahí dicen que él es manager, en realidad él en su diario declara que él es manager de sus amigos nada más. Y entonces aparece esta caricatura de Rafael Ponce de León, que ahora entendemos al tablada con sombrero de carrete y atlético pero gordito, ¿no? La casa rentada en Coyoacán, la mencionada en mi texto, en 1905. Luego tenemos esta imagen que corresponde a una pregunta que hizo al aire un poco el doctor Manuel Flores, que es en dónde y en qué época hubiera querido usted nacer y vivir. Él contesta por todos los autores y en el caso de Tablada, pues lo ve como un orientalista, preciosista que quiere solo vivir en Japón y no le importa México. La respuesta de Tablada es: yo soy un simple ex mercator que vende su obra para poder vivir y otras cosas, ¿no? Y aquí está la caricatura de Carlos Alcalde, donde sale Tablada en una suerte de collage con un grabado, ¿no? Tenemos estos que son de las imágenes con las que se cuentan de los interiores de la quinta de Churubusco, ya de la casa con el cuartito estilo japonés. Las imágenes son de 1913, una obtenida del archivo Casasola y la otra de Revista de Revistas, en las que nosotros creemos que aparece, es de las pocas imágenes donde aparece Lili Sierra, su primera esposa. Luego tenemos esta imagen. En el archivo Casasola aparece sin fecha, gracias a un periódico,
al Mundo Ilustrado le pudimos dar fecha de 1913. Tenemos más del archivo Casasola. Y de la plástica, esta creación de el oro como algo que representa a tablada, ¿no? Tenemos la de Hugo Tilman del 1923, tenemos la imagen perteneciente a la feria del 28, esta que pertenece al archivo gráfico de tablada, y este que es de los nuevos descubrimientos de testimonios gráficos, que es una caricatura de Covarrubias que viene anexa a un corrido que le hacen a tablada, pero viene el mismo periquito que podemos ver que está presente en toda su vida. Estas caricaturas que presentan un tablada más realista y si acaso más acabado, más anciano, son tres. Las tres contienen como un material muy interesante. La primera es de Javier Peña, del 23, de Andrés Odifred, de alrededor de los 30, y la última de Toño Salazar, de 1935. Te voy a tener que interrumpir porque son las 11:33 y acabamos a las 11:35. Perfecto. Bueno. Sí, perdón, disculpa. No hay cuidado. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Coral. No sé, le pregunto yo a Marta si alcanzaré yo a utilizar 5 minutos más o no. Voy a empezar. Yo lo que quería yo nada más mostrar es un poco la idea que mi participación tiene que ver con con algo que ya fue presentado y que yo fui mencionando poco a poco, ¿no? Que es cómo se fue formando el sitio, ¿no? El sitio actual, pues es una suma y una mezcla de todos los sitios anteriores que, como apuntó Jorge, empezaron en 99, ¿no? Yo aquí estoy siendo un poco inexacto. Quien quiera buscarlo puede hacer en el Internet Archive, que tiene una serie de fotografías de los sitios a lo largo del tiempo. Los objetivos del proyecto fueron producir una cronología. Voy a mostrarles directamente la cronología porque si no, no va a dar tiempo ni siquiera que ustedes la vean con más cuidado, ¿sí? Y la idea de la cronología es que puede dar una visión panorámica, o sea, una cronología lo que hace es dar una visión panorámica de un autor. Una cronología impresa en papel está limitada. Una cronología en medio electrónico pues tiene las ventajas de todos los hipervínculos, que fue lo que hicimos. También quiero recalcar algo que es una idea que he mantenido a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, es que las cronologías están llenas de plagios. O sea, una cronología plagia a la siguiente y repite, y por eso se van repitiendo muchos errores, como los que mencionó Coral, ¿no? En fin, hay varios más, ¿no? Publicaciones que no existen, vacíos que no existen, en fin, hay una serie de cosas. Nosotros nos esforzamos porque en nuestra cronología hubiera los datos de referencia. Era muy importante decir de dónde se saca esta información, porque hay muchas informaciones. Por ejemplo, la atribución de Madero Chantecler a Tablada, pues es dudosa, ¿sí? Pero alguien la dio por un hecho y entonces se ha mantenido siempre, ¿no? Pero el hecho es que Madero Chantecler es una pieza anónima, ¿sí? Y eso, pues hay que ponerlo en cuestión, ¿no? La cronología tiene esta ventaja, tiene una serie de vínculos a otras partes, como lo apuntó Iván, otras partes de nuestro propio sitio, ¿no? Por ejemplo, aquí este vínculo a este poema. Las cronologías permiten lo que hoy se llama mapear, cartografiar, son palabras que están de moda. ¿Por qué? Porque estamos ahora inmersos en una era de hiperlectura, o sea, nosotros no solo leemos letras y palabras, sino que leemos imágenes y leemos ubicaciones, leemos otras cosas. Leemos también, podemos también incluir, por ejemplo, cosas musicales. Este disco publicado por la UNAM, pues no lo teníamos presente hasta que de repente apareció, lo encontró Coral y apareció, y entonces podemos ir al LP
y encontrar aquí a un grupo musical, ¿no? Liderado por nada más y nada menos que Mario Lavista, ¿sí? Con instrumentos microtonales de Julián Carrillo, y esta música, que es música de vanguardia, ¿no? Va a ser la utilizada para una lectura de poemas de tablada en un LP de la UNAM, que se puede escuchar aquí. Entonces, esto ya vincula el medio sonoro, ¿no? Además del medio visual que tenemos, que es, digamos, el objetivo fundamental de partes como el archivo gráfico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí también otro descubrimiento importante, pues una foto de San Hipólito, que es un edificio hoy desaparecido, ¿no? Esta también la encontró Coral, que es una maravilla porque uno ve aquí exactamente lo que se ve acá, en la acuarela de tablada. Entonces, ese tipo de vínculos se logran en estos medios y esa es la idea del sitio. Me pidieron también que mencionara yo la parte de descargas. El archivo que se descarga aquí, ya lo mostró Jorge un poco, lo que tiene es el vocabulario de tablada, ¿sí? Todo este vocabulario nosotros podemos ver, por ejemplo, o sea, la palabra murciélago, que es una que aparece en todos estos poemas. En el 19 aparece 2 veces. Si yo le doy al 19, pues voy a encontrar aquí la palabra murciélago 2 veces, ¿sí? Y ahí me puedo seguir viajando por las palabras a lo largo de toda la poesía de tablada. Pues eso sería mi rápida participación, aparte de haber estado moderando esta mesa, y pues nos despedimos porque desgraciadamente no va a haber oportunidad de continuar y abrir a preguntas porque se nos ha ido el tiempo. Gracias, muchísimas gracias.